¿Es usted uno de los escogidos enfriados o usted es un cristiano que está encendido por Dios? Ese es el tema del día de hoy aquí en nuestro programa Conversemos. Yo soy Miguel Esparza y también con nosotros el hermano Luis Ángeles. Hermano, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí siempre el privilegio y el honor de poder conversar contigo y, por supuesto, poder saludar a nuestros hermanos, sobre todo con un tema tan controversial como el que vamos a ver el día de hoy, porque pareciera curioso que resulta que los cristianos se deben encender por Dios. Bueno, esa es una buena pregunta, Luis. Fíjate que no lo había visto desde ese punto de vista, pero hermano y hermanos que nos están viendo a través del programa, estoy muy alentado, hermano Luis, porque es a través de Living Waters Español, es a través de este programa y de los recursos que ofrecemos a través del ministerio para inspirar, para equipar, para realmente edificar a la iglesia. Me da mucha alegría de poder ser una bendición y un recurso bíblico para la iglesia en Latinoamérica y para la iglesia hispanoparlante. Y hermanos, esperamos que a través de este programa usted no solamente sea edificado, inspirado y equipado, pero también que usted se llene del fuego de Dios, que usted retome la pasión que usted tuvo al principio cuando usted vino a los pies del Señor para salir a predicar el evangelio con los perdidos, hermanos. Bueno, hermano Luis, la pregunta es esta: ¿cómo encendernos por Dios para compartir nuestra fe? Esa es la pregunta, es decir, ¿qué tenemos que hacer o cómo regresamos a ese primer amor que tuvimos, a esa pasión que tuvimos cuando recién venimos a los pies de Jesucristo? Hermanos, entonces la pregunta ¿es usted uno de los escogidos congelados? ¿O realmente usted está encendido por el Señor? ¿O usted se queda paralizado al momento de compartir su fe? ¿O está temeroso? ¿O sus manos le están sudando? ¿No tiene fervor y no arde por Dios, hermano? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué ha pasado con nuestra relación con Cristo que hemos perdido la pasión? Hermano Luis, ¿alguna vez has sentido temor o te has congelado al momento de compartir tu fe con alguien? Honestamente sí, hermano. Yo creo que cuando conocí del Señor, aparte de que está esa pasión y ese fuego y ese denuedo por querer compartir del Señor, pues también viene un poco ese temor de qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo irán a aceptar el mensaje, no lo van a aceptar. Y bueno, es un temor natural que yo creo que todos experimentamos en algún momento, pero sí, quiero decirte que sí lo experimenté. Hermano, y creo que a todos nos ha pasado, como tú lo has dicho, ¿verdad? En algún momento nos hemos quedado congelados o paralizados y no hemos sabido qué decir tal vez o no pudimos continuar. Pero bueno, es nuestra intención que a través del programa del día de hoy les demos principios y fundamentos bíblicos para que usted no solamente se descongele, sino usted obtenga el fervor, la pasión y se encienda por el Señor para predicar el evangelio. Pero hermanos, si usted alguna vez ha sentido temor a la hora de compartir el evangelio, usted no está en mala compañía. Vamos a ver lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 2, 1, 3 dijo: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, más bien al estar entre ustedes me propuse a no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Pero estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba y tenía mucho miedo. Hermanos, y recuerden que Pablo era muy valiente, atrevido. Hermano Luis, estaba realmente él dispuesto a dar su vida por el evangelio. Sin embargo, aquí en esta carta de los Corintios, él confiesa que tenía mucha debilidad, miedo y mucho temblor al compartir el evangelio de Jesucristo, al cumplir con la encomienda que le dio Jesús de ir al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Hermano Luis, pero el apóstol Pablo vivió una vida abundante, ¿verdad? Amén. Pablo tuvo lo que
conocemos la vida plena, una vida llena, una vida satisfecha, aunque lamentablemente no coincide con el criterio que muchos tienen hoy con una vida llena y abundante. Hoy lamentablemente la iglesia lo considera en lo material, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo esa vida llena y plena en cuanto a las vicisitudes, pruebas, aflicciones por el cuerpo de Cristo, sufrimiento y dolor, hasta como de parto, le dice a los Gálatas, hasta que Cristo fuera formado en ellos. Entonces, realmente él siempre mostró un carácter piadoso, pero en un principio, bien lo acabas de citar, él se presentó a la iglesia de Corinto con temor y con temblor, porque él no quería convencer a su audiencia con palabras de sabiduría humana, sino que él quería llevar el evangelio de Cristo y limitarse solamente a las palabras de Jesús. Y realmente, Luis, me supongo que igual que Pablo, la mayoría de nosotros tenemos temor al evangelizar. ¿Por qué? Porque tenemos temor a ser rechazados, tenemos temor a la confrontación. Al final del día, ¿a quién realmente le gusta ser rechazado? Cuando alguien va a hacer un examen para obtener su licencia de manejo, no quiere ser rechazado. Cuando haces un examen en la escuela, no quieres ser rechazado. Si vas a una entrevista de trabajo, pues nadie le gusta ser rechazado. Por eso es que tenemos un nivel de temor cuando vamos ese día a la entrevista. Pero el más grande temor, hermano, que yo he tenido, y no sé tú, pero fue realmente hace más de 20 años cuando yo le propuse matrimonio a mi amada esposa Erika. Fue un tiempo realmente, me sentí como el apóstol Pablo, temblaba, tenía temor y sudaba. No sé, Luis, ¿cómo te fue a ti? Pues fue algo curioso, muy creativa la situación que fue para pedir la mano de mi esposa, pero finalmente el nervio estaba ahí. Realmente te entiendo, hermano, es una situación... Por el temor al rechazo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué tal si decía que no? Exactamente. Y hermanos que están viendo el programa, créanme que tenemos temor a ser rechazados o a ser confrontados, pero no hay nada que nosotros podamos sufrir que Jesús no sufrió antes que nosotros. Y también tengan ánimo que cuando alguien los rechaza, no lo está rechazando a usted, sino están rechazando a Dios. Esa es la realidad. Y Él sufrió antes que nosotros. La verdad es que Jesucristo fue rechazado, perseguido, humillado, calumniado, golpeado, torturado y finalmente crucificado. Hermano Luis, en las Escrituras, en Isaías 53:3, profetizó lo siguiente acerca de Jesús. Dijo: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara, será menospreciado, no lo apreciaremos. Obviamente está hablando a los judíos, ¿no? En ese contexto. Sí. Y Luis, no hay nada... Pero... ¿Perdón? Sí, iba a comentar, pero también a los gentiles que hoy en día rechazan también al Señor. Así es, y mi comentario para ti, Luis, es que, y para los televidentes, no hay nada que nosotros podamos sufrir que Él no sufrió antes que nosotros. Amén. Isaías 53, hermano, es conocido el capítulo como el capítulo del siervo sufriente de Jehová. Es Cristo sufriendo por nosotros, todo profetizado y cumpliéndose, por supuesto, cuando Él caminó entre nosotros, cuando se hizo hombre. Y primera de Pedro 2:21 nos habla al respecto. Dice que para esto fuimos llamados también, porque Cristo padeció por nosotros, pero dejándonos ejemplo a ti, a mí y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, para que sigamos sus pisadas. Ese es el propósito. Y como saben, el programa de televisión de Living Waters español se llama Siguiendo los Pasos del Maestro, y tiene que ver precisamente con lo que el Señor dejó a nosotros, y para que le imitemos y caminemos siguiendo su voluntad, pero también las aflicciones que tenemos que padecer aún como cuerpo de Cristo. Sí, y además, como tú lo dijiste, nosotros somos seguidores de Jesucristo, somos discípulos de Jesucristo. Así es que, hermanos, no nos debe extrañar que a la hora de compartir el Evangelio vaya a existir el rechazo. Bueno, y ahora, hermano Luis, quiero presentar un corto video de la 4ª temporada de Los Pasos del Maestro. ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el Evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el libro de Hechos se nos anima a predicar el Evangelio, pase lo que pase.
Como los antiguos profetas, proclamemos el mensaje de Dios a pesar de la oposición. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, versículo 12. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Bueno, Luis, ahora vamos a revisar Mateo 5:12, el cual dice así. Dice, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así mismo persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Hermano Luis, es decir que nosotros ya debemos de tener gozo porque tenemos un galardón en el cielo, porque nuestro nombre está escrito en el cielo, Luis. Fíjate que me llama mucho la atención las palabras que usa el Señor. Gózate y alégrate. Eso considero implica tanto en lo espiritual como en lo natural, porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Eso implicaría que el gozo va a venir a nosotros a raíz de ser templo y morada del Espíritu de Dios, es decir, cuando somos genuinos cristianos. Pero por el otro lado también está en lo natural la alegría, porque en lo natural es donde tendríamos temor a la persecución. Sin embargo, el gozo que produce el Espíritu de Dios en nosotros produce la alegría también en lo natural, a pesar de la persecución que nosotros padecemos por la predicación del Evangelio. Así es, Luis. Entonces, ahora vamos a revisar 3 claves para encendernos por el Señor. La primera clave, Luis, es la fe. Ya hemos hablado de la fe en otros programas y realmente, Luis, es a través de la fe que aprendemos a confiar en las promesas del Señor. Así es que, hermanos, cuando estamos pasando situaciones adversas al predicar el Evangelio, cuando recibimos adversidad o aún persecución, nosotros podemos confiar plenamente en las promesas del Señor. Él ya nos ha dicho que Él estará con nosotros aún hasta el fin del tiempo. Nos ha llamado a esforzarnos y a ser valientes. También, Luis, pues, en Hebreos 11:1 nos da la definición clásica bíblica de lo que es la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Pero también en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, hermano. Finalmente, la fe también es uno de los frutos del Espíritu Santo que se canaliza o se enfoca en creer lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hablado en su palabra. Y por supuesto necesitamos la fe en medio de la persecución, la prueba, la dificultad, en medio del temor al compartir el Evangelio, porque descansamos en que Dios nos ha enviado, en que Dios es aquel que ha instruido el camino de todo creyente para llevar el Evangelio a todo lugar. Y creo que la fe, hermano, es la definición de Hebreos 11:1 que acabas de mencionar, es sumamente clara e importante retenerla en nuestro corazón. Es una convicción de lo que no vemos, y es la certeza, la seguridad de que aquello que vendrá, llegará. Y en Romanos 15:13, rápidamente, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en el creer en Él, es decir, en tener fe en sus promesas. Y realmente, Luis, no solamente vamos a poder descansar en sus promesas, pero realmente eso nos debe de encender por el Señor. Debemos de estar, hermanos, encendidos con el fuego de Dios, sabiendo que podemos descansar en sus promesas y sabiendo que Él nos está respaldando y está con nosotros en todo momento. La segunda clave es amar a Dios. Sabemos que, hermanos, que Pablo pasó terribles pruebas, pero él, Luis, aún así que pasó las pruebas, sabemos por qué las pasó. Las pudo pasar porque sabemos que él amaba a Dios sobre todas las cosas, Luis, y él realmente, porque amaba a Dios, pudo persistir y sacar adelante la encomienda que le dio
Jesucristo a él, de ir a todo el mundo de ese tiempo a predicar el evangelio y de llevar, Luis, el evangelio a los gentiles, pero fue por el amor que él le tuvo a Dios. Así es, hermano. Sabemos que el más grande o los dos más grandes mandamientos en donde, o como Jesús resumió la ley, pues el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo dice, es semejante, es decir, equiparó el primer mandamiento con el segundo, porque si no hay amor por el prójimo, ¿cómo es que podremos decir que hay amor por Dios? Sería una incongruencia. Entonces nosotros al decir que estamos avivados por el Señor, se va a manifestar en amor por Dios, encendidos por Dios, pero también se va a manifestar en amor por el prójimo. El amor es el medio que Dios también nos está dando, además de la fe, para poder nosotros llevar el evangelio sin que nada sea un impedimento. Y realmente la pregunta que yo haría a todos los hermanos y hermanas que están viendo el programa es, ¿realmente amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? Esa es la palabra clave, amor. Por amor, Jesús se entregó por nosotros. Por amor, Él murió en la cruz. Y los dos mandamientos más importantes, como tú lo mencionaste ahorita, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces la palabra clave es amor. Y fíjate, Luis, yo sé que a todos en algún momento nos puede dar temor a la hora de compartir el evangelio por los motivos que ya hablamos. Nos da temor al rechazo o a la confrontación. Pero mira lo que dice en 1 de Juan 4:18. Dice que en el amor no hay temor. Más bien el perfecto amor echa fuera todo temor. Y de la mejor manera que puedo ejemplificar, Luis, es el amor que un padre tiene a sus hijos. Estoy seguro, hermanos y hermanas, a todos ustedes que están viendo el programa en este momento, estoy seguro que si su hijo estuviera en un peligro inminente de que un camión los fuera a atropellar, estoy seguro que sin pensarla un segundo, por el amor que tenemos a nuestros hijos, nos aventamos en medio del camión para quitarlos a ellos del peligro. O fácilmente tomaría una bala por cualquiera de mis hijos sin pensarla, porque en ese momento el amor sobrelleva, Luis, el temor que una persona puede estar sintiendo. Así es, hermano. Y nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo también en el amor por Dios, porque dice que todo sufre, incluso a modo de penalidades, a modo de malhechor, por amor de Cristo. O sea, porque él fue llevado a la cárcel, a prisión, por causa de la predicación del evangelio, pero por amor a Dios él consentía en todo eso. Y también dice que él llevaba sobre sí mismo el amor y la carga por las iglesias. Y creo que ese ejemplo de la vida de Pablo nos muestra lo que es verdaderamente estar encendidos por Dios. Esa es una realidad que encontramos en las Escrituras. Encenderse por Dios se debe manifestar en un amor que se entrega, un amor sacrificial como el que mencionabas de un padre por un hijo. Sí, y podemos ver realmente, como lo decías, en su vida, podemos ver en sus recorridos que podemos estudiar en el libro de los Hechos. Él realmente amaba a los hermanos también. Así es. Él realmente amaba a Dios y es por ese amor que él pudo sobrellevar corretizas, golpizas, lo apedrearon y realmente sufrió, estuvo en cadenas. En algunas de las epístolas que escribió estaba él literalmente en cadenas en ese momento, sabiendo que estaba sabiendo que estaba sirviendo a Dios, a quien él amó sobre todas las cosas. Y es ese amor, hermanos, que nosotros tenemos que tener por Dios, para estar encendido por él, para estar atentos a cumplir con sus mandatos. Y uno de los mandatos más importantes, Luis, es de ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a ver el punto número 3, la clave número 3 para encendernos, y es la que naturalmente viene. Es el segundo mandato más grande, ¿verdad? Así está en Marcos 12:31, dijo Jesús, y el segundo mandato más grande es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y una vez más, haría la pregunta esto a todos ustedes, hermanos, ¿realmente amamos a nuestro prójimo? ¿Realmente estamos preocupados por su destino? La realidad es que cada 24 horas mueren alrededor del mundo ahora ya más de 160,000 personas, Luis. Y la pregunta que yo me hago es,
a dónde van a ir esas personas, sabiendo que la mayoría, hermano Luis, pasan a la eternidad sin conocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén, amén. En este punto de la compasión, creo que hay dos palabras que nos pueden ayudar a definir esto: la preocupación y el interés. Si realmente hay compasión, o sea, siguiendo la línea que traemos, tenemos fe en el Señor, tenemos amor por Dios y amor por las almas, y ahora viene la compasión por los que no conocen de Cristo, sabiendo el destino eterno que padecerán. La pregunta es, ¿realmente hay preocupación? Y si hay una preocupación, entonces debe manifestarse el interés. Podemos decir amar a Dios, podemos decir amar al prójimo, pero si nos quedamos sentados viendo el televisor, nada va a suceder. Tenemos que mostrar un interés genuino a través de salir y proclamar el Evangelio. Y Luis, creo que otra parte importante de esto, de encendernos por el Señor, es que si realmente amamos a Dios y realmente amamos a nuestro prójimo, entonces debemos tener compasión por las personas. Amén. Debemos de ver a través de los ojos de Jesucristo y tener compasión por aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, porque sabemos que van a pasar una eternidad en la condenación eterna. Apocalipsis 20:15 dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Pero quiero compartir un ejemplo, Luis, creo que todos conocemos por ahí en Marcos capítulo 1, versos 40 al 45, conocemos la historia del leproso que llegó a los pies de Jesucristo y le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y Jesús lo vio y dice ahí en la palabra, Jesús, movido por compasión, extendió su mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, y quedas limpio. En ese instante el leproso fue sanado, pero después Jesús le dijo algo muy importante, le dio un mandato importante, le dijo, mira, no le digas a nadie, ¿verdad? No le digas a nadie, es más bien muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio de ellos. Hermanos, ¿y qué creen que fue lo primero que hizo el leproso? Al ser perdonado, al ser sanado de una enfermedad mortal, pues fue decir, miren lo que ha hecho este hombre por mí, me sanó. Yo estaba al borde de la muerte, pero este hombre tuvo compasión de mí y él me sanó. Hermanos, y yo quiero sugerir algo a ustedes. Nosotros tenemos 3 cosas en común con el leproso. Número 1, ambos hemos sido sanados de una enfermedad, ambos hemos recibido un mandato y ambos hemos tenido una reacción diferente a lo que él nos mandó. Primeramente, al leproso lo sanó de la lepra, ¿verdad? Que era una enfermedad muy grave, pero a nosotros nos ha sanado de una enfermedad mucho más grave, que es la enfermedad del pecado. Al leproso le dijo que no se lo dijera a nadie absolutamente. Y a nosotros, hermanos, a la iglesia nos ha dado el mandato de la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y número 3, así es. Ambos fuimos desobedientes porque a él le dijo que no lo dijera y a nosotros nos dijo que sí fuéramos a compartir el evangelio. Entonces, hermanos, tengamos compasión por las personas, veamos a través de los ojos de Jesucristo, seamos fieles a cumplir su mandato, Luis, porque yo realmente creo que la enfermedad del hombre es el pecado y el medicamento es el evangelio. La necesidad más grande que tiene el hombre, Luis, es que sus pecados le sean perdonados, hermano. Así es, hermano. Yo creo que aquí aplica muy bien el eslogan de la película de Living Waters, Audacity, que nos dice, el amor no puede quedarse callado. Ha sido dado. Y no podemos callar. Nosotros no podemos quedarnos callados a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Debemos ser realmente obedientes a lo que el Señor nos mandó. Así es, Luis, y por eso, hermanos, debemos de estar encendidos por Dios y debemos de tener un gran fervor para compartir el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Bueno, entonces ahora quiero presentarles un video del hermano Ray Comfort compartiendo al aire libre en una universidad en California. Dios escribió su ley en nuestros corazones para distinguir el bien del mal. Sabemos que es malo robar, que es malo mentir, que es malo cometer adulterio. Sabemos que Dios debe ocupar primer lugar en nuestros afectos y la Biblia dice que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Los homicidas comparecerán ante Dios y Dios manifestará toda su indignación contra los homicidas. También los secuestradores, los ladrones, mentirosos, fornicarios y blasfemos. ¿Has guardado los 10 mandamientos? ¿Has mentido o robado? ¿Has mirado con codicia y cometido adulterio en tu corazón? Serás culpable el día del juicio y terminarás en el infierno. Si dices no creo en el infierno, no importa, enfrentarás a Dios el día del juicio, creas o no en él. Si caminas por la carretera y un camión viene hacia ti y no crees en los camiones, el camión no desaparece. Dios no quiere dejarte perecer, no quiere que vayas al infierno. Él ha provisto los medios para que seas perdonado por medio de Jesucristo. Jesús sufrió y murió en esa cruz, llevando el castigo por los pecados tuyos y míos. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y luego resucitó de entre los muertos y venció la muerte. Amigos, hermano Luis, y yo realmente creo que el hermano Ray Comfort, el fundador de este ministerio de Living Waters, es un gran ejemplo, porque podemos ver en sus predicaciones en YouTube o en la internet, podemos ver cómo él siempre predica con gran compasión. Podemos realmente ver el amor que él tiene a Dios y el amor a su prójimo, Luis, que tiene, que se preocupa tanto de su destino, que no le importa salir a la calle y predicar el evangelio en frente de 50 o 100 personas, aún que algunos le estén diciendo cosas o lo estén grosereando. Entonces, para mí, realmente, Luis Ray es un gran ejemplo de su amor a Dios y el amor a las almas, hermano. Así es, yo creo que él está ignorando el llamado del Señor. Ray es ese testimonio vivo de lo que es ser fiel al Señor y sobre todo al cumplimiento de Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo animo a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento a que no apaguen esa voz del Señor. El Señor está produciendo eso en ustedes ahora. Así que seamos fieles, ustedes, nosotros, toda la iglesia, para compartir el evangelio, así como vimos a Ray hacerlo en este video. Así es, hermano Luis, ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero quiero decir lo siguiente, hermano, realmente mi oración y la oración de Living Waters y del hermano Ray Comfort es realmente que la iglesia se encienda por Dios. En el programa de hoy hemos visto 3 claves para encendernos por Dios, que es tener fe, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Hermanos, esperamos verlos en un próximo programa. Bueno, Luis, la semana que entra, en este lugar, a esta misma hora, podrán ver nuestro próximo episodio del programa. Les amamos, mucho ánimo. El Señor está con nosotros, hermanos. Esperamos verlos pronto, que el Señor los use, hermanos, de una gran manera para predicar el evangelio. Nos vemos la próxima. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.